Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. ¿Cómo se llama el nombre de su discípulo? ¿No tiene nombre? ¿Cómo se llama la persona a la que usted está discipulando? ¿Cómo se llama la persona a la que usted visita una o dos veces a la semana y le va a enseñar la palabra por una hora a su casa? ¿No? Me equivoqué de iglesia. Voy a preguntar de otra forma, a ver si ahora resulta. Voy a anotar aquí. ¿Cómo se llama el nombre de su discipulador? ¿Cómo se llama la persona que lo va a visitar a usted para enseñarle la palabra? ¿Tampoco? Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, verso 16. Mateo 28, 16. Mateo capítulo 28, verso 16. Vamos a ir rápido, me pasé con el tiempo, pero debo enseñar esto. ¿Lo tiene? Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero tomar unos minutos para explicar este pasaje, no para decir lo que yo creo, sino para explicar el pasaje en sí. Cristo ha resucitado, estuvo 40 días con ellos, dando pruebas indubitables, dice Lucas, de que Él ha resucitado. Les dijo a sus discípulos que se juntaran en el Monte de los Olivos, que era el lugar donde se iba a despedir de ellos. En el Monte de los Olivos se reunieron aproximadamente 500 personas, dice la Biblia. Y al aparecer Cristo allí en el Monte de los Olivos, la mayoría de ellos lo adoró. Era impresionante, había muerto hace 40 días atrás colgado en una cruz. Lo sacaron de la cruz, lo enterraron, lo sepultaron y estaba allí, vivo. Algunos entendieron que las profecías del antiguo pacto se estaban cumpliendo y le adoraron. Sin embargo, hay otros que aún tienen dudas. El rumor, la intriga se había echado a correr. Los romanos necesitan descartar la idea de un líder político, y los judíos tienen que arrancar de la mente de los demás judíos la idea de que el Mesías es el carpintero. Por lo tanto, lo que comienzan a decir es de que los discípulos se robaron el cuerpo de la tumba para hacer creer que ha resucitado. Por eso Jesús durante 40 días se le apareció a muchos en diferentes lugares. Inclusive a uno de ellos le dijo: tócame, aquí están las heridas, puedes tocar. En el Monte de los Olivos se juntan y le adoran. Y entonces Jesús entrega en ese minuto una agenda de trabajo. Diga agenda de trabajo. ¿Cuántos aquí usan agenda para vivir? Hay que usarla. Yo ya, en una de las cosas que voy a postular en esta reunión de líderes a mi staff es que me autoricen a hacer un gasto y comprar una agenda para cada uno de ellos para el año que viene. Porque en una iglesia los líderes deberían tener una agenda igual. Cuando va a haber reunión de líderes, tal día, no puede ser con esto porque se me junta con esto, confrontar las agendas. Está acá una vida ordenada que apunte a alguna parte, si no, no vamos para ninguna parte. ¿Está aquí, iglesia? Eso también ocurre en la familia, tiene que haber una agenda. No podemos improvisar la vida. Jesús nada lo improvisa. Dios nunca ha improvisado.
Dios es un Dios de planes. Y Jesús les deja una agenda de trabajo. Jesús hace una agenda de trabajo y le dice: toda autoridad me es dada. Esta es una autoridad delegada. El Padre me dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y esa autoridad ahora yo se la traspaso a ustedes. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora quiero detenerme aquí. La autoridad de Jesús que está traspasando se ha confundido con el tiempo. Porque por prejuicio religioso, por diferentes razones, por falta de conocimiento de la palabra, hemos distorsionado la palabra. Esto Lucas en el libro de los Hechos lo relata de un tanto diferente. Lucas dice, en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, dice que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La mayoría de los cristianos, o una gran cantidad de ellos, creen que cuando la palabra dice poder, que en el griego es dinamit, de donde viene la palabra dinamita, creen que cuando se refiere a poder para echar fuera demonios, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, caminar sobre el agua. Pero eso es distorsionar la palabra y sacar el texto de contexto, porque lo que dice Jesús allí en Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Diga testigo. Dígalo más fuerte: testigo. Diga: yo soy un testigo. ¿Qué es un testigo según la Biblia? Alguien que puede dar testimonio de algo o de alguien. Yo podría decir hoy día: la hermana Mari Ayala se está haciendo la coja. Se compró una muleta allí y vino ahí. Y Martín puede decir: yo soy testigo de que mi esposa... Y yo digo: ¿por qué tú estás seguro? Yo estaba ahí, yo vi, yo sé, yo vi la pierna, yo veo el golpe. Yo fui al médico, yo vi los rayos X, está acá. Un testigo es alguien que está consciente absolutamente de lo que está testificando. Si no está consciente, no es testigo, es chisme. Jesús le dice a los judíos, discípulos de él, que deben ser testigos, que el poder de Dios que recibirán es para ser testigos. No dice en ninguna parte que el poder para sanar enfermos, ni echar fuera demonios, no estoy diciendo que eso no ocurra, estoy diciendo que esa no fue la orden fue ser testigos. Un testigo es alguien que tiene claro de qué va a testificar. Vamos a testificar del Evangelio. ¿Conoce el Evangelio? Vamos a testificar de Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Conoce sus promesas? ¿Conoce su palabra? ¿Sabe lo que Él ofrece? ¿Sabe lo que Él demanda? El viernes, un estudio bíblico maravilloso acá. Una hermana llegó a preguntar en una conversación en un colegio. Un grupo de personas se pusieron a preguntar, a hablar respecto al infierno. Y todo el mundo tiene una idea extraña del infierno. Y algunos inclusive creen que el infierno es un centro, en el centro de la tierra hay un hoyo con mucho fuego donde las almas se lamentan. Disculpe, ¿la puerta del salón está abierta? ¿La pueden cerrar, por favor? No me gusta la competencia. Predico yo, predica ella. Hay una cantidad enorme de conceptos erróneos por falta de conocimiento de la palabra. Hay gente que cree que el infierno tiene fuego y azufre y que los pecadores se están revolcando en una parrilla y que el diablo lo está dando vuelta con un tridente, que es una especie de barbecue. El infierno no está en el centro de la tierra y el diablo no es el rey del infierno. El diablo va a ser castigado en el infierno. Porque hay tantos errores, falta de conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que voy a testificar cuando hablo de testigo? Cuando voy a ser testigo de Cristo, ¿qué es lo que voy a testificar? ¿Mi opinión? ¿Voy a hablar de mis impresiones? ¿De mi experiencia? ¿De qué voy a hablar? ¿Que en el último culto el pastor puso sus manos sobre la cabeza y caí de espalda?
¿Es esa experiencia la que tengo que contar? ¿Tengo que decirle a los nuevos discípulos lo que yo soñé? ¿La última revelación que Dios me dio a mí? ¿Voy a ir donde la gente a decirle Dios me dijo, Dios me habló, esto es lo que siento del Señor? ¿O voy a testificar la palabra? Jesús le dice, toda autoridad me es dada, por tanto id y haced discípulos enseñándoles. Pero no puedo enseñar lo que yo creo, ni siquiera estoy autorizado a enseñar lo que cree mi organización. Yo no estoy aquí para enseñar lo que enseñan los nazarenos. Yo estoy aquí para enseñar la palabra de Dios. Y si algo de lo que dice la palabra de Dios se contradice con lo que dicen los nazarenos, rompemos relaciones. Pero mi lealtad no es con la organización, es con su palabra. ¿Está acá? Hay algo que me gustaría enfatizar en esta mañana. Cuidado con lo que voy a decir, no lo malinterprete, pero es importante que entienda. En el libro de los Hechos se relata el desarrollo de la iglesia. El desarrollo de la iglesia, cuando la iglesia después de Pentecostés comienza a desarrollarse como cuerpo, como organización. No hay ningún pasaje en ninguna parte del libro de los Hechos que diga, que muestre, que insinúe que en algún momento los apóstoles organizaron campañas evangelísticas. No hay ningún pasaje de la Biblia que diga que los discípulos organizaron un evento de 3 días de liberación y sanidad, que pegaron afiches por la ciudad de Jerusalén diciendo, el apóstol Pedro estará con nosotros el próximo domingo, venga, traiga a su enfermo, necesita su milagro, Pedro te lo trae, ven con confianza. No hay ninguna parte. No hay noches de gloria, ni eventos de sanidad, ni liberación, ni rompimientos. ¿Está acá? Los discípulos lo que hacían era predicar el Evangelio. Y como resultado de escuchar el Evangelio, Dios hacía milagros, señales, prodigios. ¿Me está escuchando, iglesia? La única labor evangelística de la iglesia en el primer siglo fue discipular. Es la única orden que encontramos. Por tanto, toda autoridad me es dada, por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe lo que significa la palabra discípulo? El término en griego significa el que camina por el mismo camino. Eso significa discípulo. El que camina por el mismo camino. Los maestros de la filosofía griega tenían la costumbre de enseñar caminando. Los discípulos de los maestros griegos, se conocía como un sistema socratiano. Los maestros griegos de filosofía caminaban y sus discípulos los seguían y ellos iban enseñando. No estoy diciendo que nunca enseñaron en un aula, que nunca enseñaron en un salón, sí lo hacían, pero generalmente ellos caminaban para enfrentar al discípulo a la vida. Por eso que la palabra discípulo significa el que camina el mismo camino, porque si alguien quería ser discípulo de Sócrates, de Platón o de cualquier otro filósofo de la época, debía seguirlo. Debía caminar por donde él caminaba. Debía ver la vida como su maestro la veía. Jesús elevó mucho más este concepto. Él no solamente dijo deben seguirme, él además dijo yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahora, necesito hacer una distinción que es importante y quiero ser claro con esto. Hay una gran diferencia entre un alumno y un discípulo. Un alumno es una persona que quiere aprender todo lo que su maestro enseña. Un discípulo es alguien que quiere ser todo lo que su maestro es. En repetidas oportunidades la Biblia muestra la diferencia que hay entre discípulos y la multitud. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen, y la multitud seguía a Jesús, pero Jesús se apartó con sus discípulos. Porque una cosa es la multitud y otra cosa son los discípulos. ¿Me está escuchando, iglesia? Una cosa es la multitud y otra cosa son los discípulos. Hoy día tenemos mucha gente que viene los domingos, se sienta, escucha, canta, inclusive usa las palmas. Más de algunos se atreven hasta levantar las manos y cerrar los ojos, pero vienen y se van. No son discípulos.
Porque un discípulo es alguien que camina por el mismo camino. Un discípulo es alguien que quiere ser igual a Cristo. Un discípulo es alguien que quiere vivir la vida de Cristo. Un discípulo que quiere conocer a Cristo. No solo quiere saber lo que Cristo enseña, sino que quiere conocerlo a Él como persona, como Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted a qué pertenece? ¿Al grupo de la multitud que sigue de lejos? ¿O al grupo de discípulos? ¿Qué tan cerca quiere estar del Señor? Cuando Jesús fue arrestado en el patio de Anás, Pedro lo seguía de lejos. Pedro lo seguía de lejos. Y cuando entró hasta la casa de Anás, hasta el patio de esa casa del sacerdote, Pedro se sentó con los enemigos de Cristo, se sentó entre los alguaciles. La pregunta ahora que yo le hago, ¿qué tan lejos estamos siguiendo al Señor? ¿Qué tan lejos estamos siguiendo al Señor? Yo no digo que usted no es cristiano, ni estoy diciendo que no es salvo, ni estoy poniendo en tela de juicio su relación con Dios. Solamente quiero preguntarle, no me conteste, contéstese a usted mismo, ¿qué tan cerca de Cristo está? ¿Qué tanto se refleja Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto nos estamos pareciendo a Él? ¿Estamos caminando el mismo camino o nos estamos sentando a la orilla del camino a ver cómo los demás caminan? Quisiera usar una frase que de repente puede sonar a cliché, pero necesito usarla. Estamos entrando muchas veces en un estado de comodidad y no queremos dejar el estado de comodidad para seguir a Jesús. Jesús fue al banco de los tributos y estaba Mateo cobrando impuestos y Jesús le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo tuvo que dejarlo todo, dice el texto, y lo siguió. Estamos en un estado de comodidad, estamos en un estado de pereza tan salvaje que cualquier cosa para nosotros es más importante que seguirlo a Él. Y Él lo dijo en muchas oportunidades. Si alguien pone su mano en la mancera, en la manilla del arado, no puede volver su vista atrás porque no sirve. Alguien le dijo, Señor, dame un minuto. Mi padre está viejo, le quedan pocos días de vida, déjame que entierre a mi padre y te sigo. Y él le dijo, no sirve. Tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Otro le dijo, Señor, voy a vender unas vacas que tengo, voy a vender unas tierras y me desocupo de todos mis negocios y te sigo. No sirve. Es ahora ya. Compromiso radical. ¿Soy su discípulo o soy de la multitud? Me gusta la iglesia, sobre todo la del Pastor Miguel porque el culto es cortito. A las 12 ya vamos para la casa. Generalmente celebramos cumpleaños y comemos bizcocho. Me gusta esa iglesia, la música, pero tanto como comprometerme no. Tanto como están los viernes en el estudio bíblico, no, es mucho pedir, es mucho pedir. No, yo, de lejitos, déjeme aquí, tranquilito. No, eso de comprometerme con un equipo de trabajo y tener que estar preparando clases para niños, o tener que ir a danzar con las hermanas, hay un día extra danzando. No, si yo voy a danzar voy a zumba. No hay problema, nadie lo está juzgando, nadie lo está condenando, no le estamos diciendo nada, solo le estamos diciendo que usted pertenece a la gran multitud que sigue a Jesús de lejos. Lo que estamos instando hoy día a gente a ser discípulos. ¿Usted es discípulo? Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Dijo, hagan campaña evangelística. No dijo, inviten a la gente a la iglesia. Eso se ha confundido. Yo no tengo nada, no me confunda. No estoy diciendo que no hay que repartir flyers. No estoy diciendo que no hay que repartir tarjetas. Yo trabajo con un hermano de esta iglesia de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es desesperante estar con ese hermano todo el día. Y él donde anda reparte tarjetas. Y hasta vergüenza me da, porque él anda con tarjetas de la iglesia y yo ando con tarjetas del negocio. Y cuando él le habla, generalmente pasaba a tomar desayuno dentro de la base del lugar donde desayunar, y nos pasamos a tomar un cafecito, y entonces, y es terrible decir esto porque la jefa está aquí, pero tengo que decirlo. Pasamos a tomar cafecito de repente,
Y en la fila de Burger King, ahí llega el soldado hispano, y uno con el apellido que tiene aquí no sabe. El nopal lo tiene pegado aquí. Entonces, y el hermano, luego le busca conversa. ¿De dónde es tu familia? ¿De dónde vas a la iglesia? Lo primero, ¿eres cristiano? Una tarjeta. Y reparte tarjetas. Y cuando se la acaban, dice, pastor, ¿le queda alguna tarjeta? Sí, pero del negocio. Le voy a la iglesia. Mira, qué vergüenza, hermano. El pastor no tiene tarjetas de la iglesia. La pregunta es, y no digo que repartir tarjetas y anunciar nuestra iglesia y invitar a la gente sea malo, es lo que tenemos que hacer, pero lo que estoy hablando es que lo que manda Jesús es un poquito más que eso. Es discipular. Es no solo darle la dirección de la iglesia y el horario de culto. Es decirle, ¿te gustaría conocer la Biblia? ¿Te gustaría que yo te visitara una vez a la semana? ¿Puedo ir yo a tu casa una vez a la semana, estar media hora contigo y mostrarte lo que dice la palabra de Dios? ¡Ah, no! Usted me está pidiendo que yo deje mi estándar de vida, que apague la televisión, que deje de hacer lo que hago en mi casa para ir a enseñarle la palabra a otros. No, yo no voy a hacer eso. De eso estamos hablando. De dejar el estado de comodidad y ser discípulo. De tomar la agenda, revisar las cosas que tenemos que hacer, y si tenemos muchas cosas que hacer, borrar un par de cosas y poner ahí, debo visitar a esta persona una vez a la semana por una hora para enseñarle la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a descartar acá? Parece que Zumba va a ser solamente una vez a la semana, porque tengo otro día para esto. A no ser que usted me diga que Zumba es más importante que discipular. ¿Alguien está aquí? Pastor, y mi descanso, no hay descanso. Lo siento, este es el reino. El reino de los cielos sufre violencia y solos los valientes lo arrebatan. ¿Está acá? ¿Ok? Y Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En realidad, en la versión internacional corrige la traducción y está mucho mejor puesto en la versión internacional, aunque hay quienes hablan de la versión internacional de mala manera. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Del de todas las naciones cambia la perspectiva, porque hay quienes creen que hay que ir por las naciones y que todas las naciones tienen que convertirse en discípulos. Eso no es posible. Lo que el texto dice originalmente es que de todas las naciones saldrán discípulos. No que todos los hombres serán salvos, ni que todos los hombres tienen la posibilidad de ser salvos siquiera. Lo que está diciendo es que en todas las naciones Dios tiene discípulos, que quiere buscarlos. Ahora, yo sé que mientras hablamos de todas las naciones, inmediatamente nuestra mente se dispara y más de alguien dirá, oh, yo sueño con ir a África a predicar. A mí me gustaría llevar Biblias a China. Yo me gustaría ir a Cuba a llevar el Evangelio. Hermano, no gastes dinero, no vayas tan lejos. Esto es bien simple. ¿Dónde vive? ¿Cuántos vecinos tiene al frente? Cuente 10 vecinos. Y cuente 10 vecinos a los costados de su casa. Ya tiene 20 personas. De esas 20, ¿cómo no hay 2 que hablan español? De esos 2, ¿cómo no hay uno que quiera escuchar a usted? No hay que ir a África. No hay que ir a China comunista. Nuestros vecinos necesitan escuchar la palabra de Dios. Alguien diga amén. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Usted tiene compañeros, usted no trabaja solo, usted tiene compañeros de trabajo. Claro, yo sé que hay gente a la que no se le puede dirigir la palabra. Yo trabajo en una compañía, ya llevo casi 3 años en esa compañía. Y he ido creciendo, desarrollándome en la compañía. Yo empecé ahí limpiando pisos con un mapo y ahora estoy limpiando pisos con un mapo. Es decir, es medio... No es mucho lo que he crecido dentro de la compañía. Pero puedo garantizarle a usted de que yo ahora he aprendido y ya se me hace más fácil porque tengo como un swing. Cuando tomo el mapo yo... No me queda limpio, pero la gozo, como la gozo. Y en esa compañía yo sé, tenemos compañeras de trabajo con las que no se podría hablar, porque primero porque no se callan. No se callan, no se le puede decir nada porque nos cansamos. Habla, la señora, habla, es terrible.
Y segundo, que tiene su propio concepto de la vida y del evangelio, no se le puede decir nada, porque todo lo contradice. Pero hay más gente. ¿Sabes? Yo le voy a explicar algo. En la mayoría de las oficinas cuando entramos con el hermano Eddie, hay soldados y oficiales y suboficiales que hablan español, y después de un tiempo de estar ahí ya nos saludan, nos conocen, nos dan la mano. A esa gente le hablamos de Cristo. A esa gente le decimos que hay una iglesia hispana que predica una buena palabra. Y se abren puertas, hermano. Usted no sabe la cantidad de gente que tiene necesidad de escuchar la palabra del Señor. Salgamos del estado de comodidad y hagamos lo que Jesús mandó. Hagamos discípulos. Dice bautizándolos. Déjeme detenerme un minuto aquí, solo un minuto aquí en esto. El bautismo es un sacramento, según lo que vemos en la palabra de Dios. El bautismo no salva ni cambia vidas. El agua no puede lavar pecados, no tiene la facultad para lavar pecados. El único que puede lavar pecados es la sangre de Cristo. Sin embargo, Cristo estableció el bautismo como un requisito para ser parte de la iglesia. Si usted dice ser cristiano, si usted dice amar la palabra, si usted dice amar al Señor, usted debe estar bautizado. No concibo un hombre y una mujer que digan amar a Cristo y que no quieran bautizarse. A no ser que lo que le hayan dicho que para ser bautizado tiene que ser poco menos que santo y perfecto, cosa que la Biblia no dice. Los hombres y mujeres de Dios que creen amar a Dios y que tienen una relación con Jesús se bautizan para luego ellos bautizar a otros. Por tanto, hagan discípulos bautizándoles. Ni siquiera tenemos problema con el lugar. Yo vengo de un mundo pentecostal tan ignorante en la palabra, que en mi iglesia no se podía bautizar nadie en una piscina. Tenía que ser un río. Primero porque Jesús se bautizó en un río, entonces todo el mundo en un río. Segundo porque en mi iglesia, el concepto, o en la iglesia de mis padres en realidad, el concepto era que al momento de meter al pecador al agua, el agua se llevaba los pecados. Si es en una piscina, el último que se bautizaba se caía todos los pecados de los 10 primeros. Pastor, mire, nosotros aquí tenemos la bendición de que la iglesia en la que pertenecemos tiene un bautisterio elegante, con agua temperada y todo muy lindo, y la hermana dice saca fotos y sale todo precioso. Pero ¿qué pasaría si estuvieran dos, como ha ocurrido, un grupo de soldados en combate, en una trinchera, y alguien le predicó a sus compañeros, y uno de ellos, sabiendo que estaban cerca de la muerte, dijo, yo quiero ser bautizado, ¿cómo lo hago? Y tomaron agua de la cantimplora y se la echaron en la cabeza. ¿Hello? ¿Y eso no es bautismo? Claro que es bautismo. Si no es la forma, es el fondo. ¿Está acá? Pastor, pero imagínate que yo le predico a alguien la palabra y está enfermo, está acostado en cama y quiere ser bautizado. ¿Cómo lo hago? ¿Lo bautiza usted? Pastor, pero tiene que ser usted. No, no tiene que ser el pastor. Tiene que ser el que discipula. ¿Me está escuchando? Si usted le predica a alguien y lo lleva a Cristo y esa persona quiere ser bautizada, usted mismo puede hacerlo. Lo demás, todo es burocracia religiosa. Hace un tiempo ya me encontré con un par de hermanos de la Asamblea de Dios, quiero que quede grabado, de la Asamblea de Dios, para que sepan las tonteras que hablan. En Walmart. Hicieron un evento evangelístico, se convirtieron varias personas, comenzaron a discipular. El problema es que las querían bautizar, se iba el verano, llegaba el frío, no los podían bautizar porque el presbítero que pertenecía al distrito no tenía tiempo para venir a bautizar. Y yo le dije, ¿por qué no los bautiza el pastor que los bautizó? El pastor que los está pastoreando, ¿por qué no? No se lo permiten, solo tiene que ser el presbítero que lo bautice. Esa es burocracia religiosa. Eso es volver al catolicismo. Que si no viene el arzobispo de la arquidiócesis, el que discipula, bautiza. ¿Sí o no? Felipe era pastor. Dice que bautizó al eunuco etíope. Hello. Ah, no, que si no está el pastor no es lo mismo. Ah, pero si ya pertenece a una especie de fetichismo. Yo no soy aquí la monedita de la buena suerte, hermano. No crea que porque lo bautizo yo te va a estar mejor bautizado. Es un honor para mí bautizar a los hermanos. Pero el apóstol Pablo dijo, la verdad es que ni me acuerdo cuánto he bautizado. He bautizado a algunos, no sé, no me acuerdo.
El bautismo es un requisito para ser parte de la iglesia, pero no salva. Y alguien me dice, pastor, pero enseñarle a los discípulos el trabajo del pastor. Recién cuando preguntaba cómo se llama a su discipulador, alguien dijo, usted. Pero yo creo que se detenga en esto. Escúcheme, con esto estoy cerrando mi tema de esta mañana. Cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11, dice que Dios o Cristo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar a muchos para que a su vez estos edificaran a la iglesia. Esta es una transmisión. No tengo que ser yo el que eduque bíblicamente a toda la gente que llega aquí. Usted tiene que ayudarme en eso. Usted tiene que sentir el incentivo a ayudarme en eso. Usted tiene que ayudarme a educar. Usted tiene que salir del estado de comodidad y abrir la puerta de su casa. Una vez a la semana, un rato, media hora, y meta a un par de vecinos para adentro. Convídenle un café. Y enséñenle la palabra. Hace las uñas, tiñe el pelo. Ahí, cuando tiene a la señora sentada que no se puede mover porque le está tiñendo el pelo, amárrela a la vieja y amárrela a la silla y le habla de Cristo. O me escucha o te pongo pintura verde. No debiéramos perder la oportunidad de decirle a otro que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Alguien diga amén a eso. No solo trabajo del pastor, no solo trabajo de los pastores. Enseñar la palabra correctamente es un trabajo en equipo. Yo le voy a enseñar a usted para que usted le enseñe a otro. Yo le enseño a usted para que usted le enseñe a otro, mientras yo aprendo de otro. Esa es la orden, ese es el trabajo. Deje de pensar en el evangelista. De repente como que descansamos en eso. No, pero yo estoy seguro que si este año hacemos una campaña y traemos al evangelista, esto va a ser una explosión. Hermano, déjese de explosiones. Aquí no necesitamos dinamita. Lo que necesitamos es que usted le hable a otro. Porque los evangelistas se llevan el billete y nos dejan a nosotros con el dolor de cabeza. Estos días escuché a un evangelista en un concierto. Me dio una jaqueca, estuve 3 días tomando Tylenol. ¿Cuántos vecinos viven cerca suyo? ¿A cuántos de ellos podría alcanzarlos con la palabra? ¿A cuántos vecinos saluda? Porque antes de ir con la palabra tenemos que ser condescendientes. Antes de ir con la palabra tenemos que mostrar actitud. Usted cuando sale de su casa y está a su vecino cerca le dice, ¿vos una sonrisa? Good morning, how are you? Hay gente que se precia y se siente ufana de decir, vivo 30 años en ese barrio y no conozco a nadie. Mire qué lindo. ¿Cómo voy a hablar a él? Entonces lo primero que tenemos que ser gentiles. Ser nosotros. Se dan tanta oportunidad que a veces las despreciamos y son tan básicas, tan comunes. Cuando vemos a esa vecina con la goma ponchada y sabemos que no tiene esposo, que sus hijos están chiquitos, nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo y agarramos el jack y lo metemos debajo del vecino. Yo le voy a cambiar la goma. Porque después de cambiar la goma ya tenemos a la persona ganada. ¿Me está escuchando? Y ahora tenemos la gran oportunidad de decirle, Dios le ama, Dios le bendiga, no se preocupe, todo está bien. La semana pasada, en una de las lugares de las oficinas que me toca limpiar, es una oficina de entrenamiento, larga así, y hay sillas por ambos lados, escritorios con altos computadores, y yo tengo que llegar al fondo, y cuando llego al fondo se me acaba el cable, entonces tengo que ir a sacar el cable acá, y para poder pasar la máquina en el final acá. Generalmente cuando yo hago ahí, las 2 o 3 señoras que hay ahí, se toman la molestia de pararse de su silla y ir donde está el cable y sacarlo para que no lo haga yo. Es un gesto de amabilidad. Y me traen el cable y lo enchufan ahí cerca de ella para que yo termine. Pero el martes pasado una de ellas estaba llorando.
Y cuando yo me saqué con la lágrima se sintió incómoda y se volvió y se secó sus lágrimas. Y entonces yo la miré y dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y me pasé mi lágrima y no aguanté. Y cuando me acerqué, le puse una mano en el hombro y le dije, el Señor está en control de todo. En inglés. No se lo voy a decir ahora porque no quiero que... Pero sí sé lo que dijo ella. Y ella dijo, amén. Una palabra puede cambiar la vida de él. Una palabra puede hacer que se abra el corazón de una persona. Una palabra, una frase, una actitud. No vamos a llegar a esta iglesia viniendo solo los domingos de Santa María. Ni la ciudad se va a enterar que hay una mejor palabra que predicar si no se la compartimos a otros. Y nadie nos va a escuchar si no tenemos una actitud de cristianos. ¿Está acá? Aunque el mundo se esté viniendo abajo, sonríe. Porque eso demuestra que usted cree que su Dios está en control. No podemos hablar del amor de Cristo con cara de burro cargado por leña. ¿Cómo le vamos a decir al vecino que el amor de Dios está en nuestro corazón? Con una trompa de 3 metros. Todo el día enojado. ¿Cómo se llama su discipulador? Espero la próxima semana tener un nombre. ¿Cómo se llama la persona que usted está discipulando? Espero que la próxima semana tenga un nombre. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias porque eres maravilloso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad. No podemos, Señor, llegar a otros si no llegamos a otros. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Ayúdanos, Señor, a predicar, a hablar, a enseñar, a compartir, a mostrar con nuestras vidas que el camino correcto eres tú, Señor. Gracias por mi iglesia, gracias por este bonito grupo, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te honramos, te bendecimos por todo lo maravilloso que eres. En el dulce nombre de Jesús, y mi iglesia dice amén. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús